Seguro que los patitos estamos en este camino hacia el día 21 de abril, en las elecciones del Parlamento Vasco, en otro ámbito, como es las infraestructuras. Y es que recientemente hemos tenido una firma en la Comisión Mixta de Transferencias del ámbito de los ferrocarriles. El tema de las infraestructuras es un ámbito interesante e importante, y es que vertebran el país. Ya hace no mucho tiempo tuvimos el beneficio de traer el último tramo de autovía para las instituciones vascas, en una transferencia que fue sorprendentemente para algunos observadores externos cogida desde el ámbito de la Comisión Mixta de Transferencias para las instituciones vascas, gobierno vasco, para inmediatamente ser transferida a las instituciones forales, lo cual evidentemente no es sino una rara avis el hecho de que las carreteras sean objeto de competencia foral del territorio histórico. Evidentemente esto significaba que todas las autovías, carreteras, estaban en manos de las instituciones vascas, lo cual completaba el mapa de carreteras con responsabilidad del autogobierno de las instituciones del país. Esto evidentemente es un marco general que debía de ser replicado en otros marcos. En el ámbito de los ferrocarriles, hablamos de que Sánchez, él titulaba hace no mucho un periódico, Sánchez paga su deuda con el PNV y traspasa trenes y 400 millones al País Vasco. Evidentemente no es una deuda con el PNV, es una deuda con el País Vasco que tiene desde el 1979 el hecho de que los ferrocarriles son competencia de la comunidad autónoma desde el punto de vista jurídico y de derecho, pero no se había transferido efectivamente todo el sistema. Hemos de recordar el pequeño detalle de que lo último que hizo el franquismo en materia ferroviaria en el País Vasco, en el caso de Vizcaya, en el caso de las líneas de ferrocarril, fue cerrar la que unía Bilbao con Munguía, precisamente en ese año 1975. Eso ha dejado a Munguía como la única localidad de mayor número de habitantes en el ámbito de Vizcaya sin ningún tipo de contacto de ferrocarril o de metro, por lo menos por ahora. Y eso, evidentemente, llevó también en los años 80, 86, 88 al cierre de la línea de la Alta Urola, que solamente fue recuperada parcialmente con ciertos elementos industriales en este siglo XXI, referido a la salida de ciertos productos, valga la redundancia, industriales. Por tanto, la situación de los ferrocarriles es un elemento que tiene larga duración porque, en cierta medida, sí fue aceptado el tema de FEDE a través de la relación interna, lo que ha sido entre Bilbao y la zona de San Sebastián, Bilbao y Bermeo, que son líneas de larga data, antiguas, que estaban hechas a través de ferrocarriles españoles de vía estrecha y que fueron el germen en parte de Euskotren, y que evidentemente esto está a finales de los años 70, comienzos de los años 80, que transmitieron su realidad a la comunidad autónoma. Luego tenemos el ámbito del metro, que surgió en el ámbito de Bilbao con respecto a lo que en el año 77 ya se empezó a esbozar. Hablamos en otro momento del ámbito del proyecto de 1920 para el suburbano de Bilbao, cosa que no se pudo hacer, pero en 1977 se empezó a esbozar, cosa que en 1995 pasaron un montón de años hasta que se pudo poner en servicio el día 11 de noviembre de 1995 en el acto en la Plaza Moyúa por el Endacari José Antonio Ardanza para la inauguración de ese metro, que fue ampliándose posteriormente con las aperturas de las estaciones de Govela y luego en dirección hacia Basarrate Santuchu, en Bolueta también, y la conexión con la futura línea 2 hasta lo que es Santurce, y a través de ahí
Luego, pues todo lo que ha podido ser esbozado con la línea 3 que conecta Echevarri por la parte de atrás, con conexión con Matico, y de ahí lo que era la antigua línea de Euskotren de conexión con el Chorierri, y que está siendo mejorado con desdoblamientos, mejora de las estaciones, lo cual evidentemente siempre es bueno, y la situación que luego sirvió para la reapertura del ramal hacia Luchana, para conectar con la zona de Loyu, con lo cual en buena medida se puede coger el metro hasta Luchana, hacer transbordo y coger el ramal en dirección Luchana, sin tener que pasar por Casco Viejo, llegar a la zona de Loyu, hacer transbordo allí y seguir hasta Lezama. Por tanto, ahí está bien interesante la conexión multimodal y cercana en la realidad. Y esto, evidentemente, tiene bastante que ver con lo que hemos acordado con el ámbito de transporte. Tratar de cerrar el ámbito de la cercanía en el ámbito de transporte, porque tenemos una ramal que va desde Bilbao, por Amézola, en dirección a Balmaseda, y que podría tener horario metro si lo gestionamos nosotros y lo gestionamos bien. Y por tanto, ahí tenemos una oportunidad importante de incorporar ese marco. Si igual no ahora, no sabemos, porque el ámbito de Renfe tiene una subcontrata que de momento ha cambiado ya el marco general, de que la negociación ya no será con el Estado, sino que será con el propietario, que es el ámbito de las instituciones vascas, pero en 2027 por ahí habrá el fin de esta operador, de este operador Renfe, y no sabemos, o por lo menos no lo sé yo, el ámbito de FEBE, que es el ADIF, bueno, FEBE, ADIF, en el ámbito general de la línea que va en dirección hacia Cantabria. Y por tanto ahí tendríamos una oportunidad, lo mismo que tenemos en los ámbitos de lo que es la línea de cercanías, la 1, la 2, la 3 y la 4, que tiene su importancia en el marco general del Gran Bilbao, en su relación hacia Muskiz, que pudiera extenderse a Castro en caso de haber un consenso y un pago compartido de ese recurso, lo cual podría ser bueno para la ciudadanía, para conectar a través de esta línea de cercanías, Muskiz y Ortuella y todo esto con Bilbao, y a través de Bilbao con el ámbito del metro. Y esto sería interesante. Y por supuesto está la línea hacia Santurtzi, que abre el camino retranqueado. La zona de abajo es para cercanías, en la parte de alta, por ejemplo en Portugal te estoy pensando, cerca de lo que es el Bayón y toda esta parte, abren dos líneas que pueden funcionar en paralelo, complementado con el tema del Bizkaibus. Por tanto, es integración de los servicios ferroviarios dentro de un esquema más general, donde ya está el metro, donde ya está Euskotren, donde está el Bizkaibus, a la hora de generar espacios en donde no tenga ninguno que interponerse frente al otro, sino que sean sumas de esfuerzos. En el ámbito de San Sebastián tenemos cercanías de la Sarte, que llega hasta lo que es el ámbito de la nueva estación de alta velocidad, donde está la estación de autobuses. Por tanto, puede ser un hub de comunicaciones ahí. Y está el asunto de la nueva línea de metro Donostialdea, y el asunto del topo, que también tendría interoperabilidad, y el asunto de la llegada desde esa zona a través del topo en dirección hacia Hendaya, lo cual evidentemente opera para la relación con el ferrocarril en Francia. Por tanto, digo Francia, País Vasco francés, Euskadi Norte, evidentemente Francia empieza más allá del río Adour, y alguien diría que si hablamos de euskera, pues igual más allá de Burdeos, debido a que el euskera fue importante in illo tempore en toda esa zona, hasta la zona de Aquitania, donde Leonor pues es una figura que fue referenciada por Eva García Sandurtul de Vitoria-Gasteiz en aquel novelón que escribió. Pero sí, ciertamente tenemos ahí oportunidades. La Y vasca como un elemento de intercomunicación, con la relación que seguramente sea más interesante, la relación de conexión entre Pamplona y Vitoria,
No tanto porque en algún momento tal vez haya que hacer una mudanza de trastos entre Vitoria y Pamplona cuando se active la disposición transitoria cuarta y haya una integración de las dos realidades en una comunidad bizona como, bueno, pues podemos hablar de la Alemania federal y la Alemania democrática en el ámbito de 1990, el Tratado 2+4, y quizá tenga un compendio de relación con un futuro en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, pero no dejando de lado esa posible interpretación de la disposición transitoria cuarta con el mejoramiento del foro y el estatuto vasco, pues bueno, es la mejor posibilidad para poner en valor Vitoria, poner en valor Bilbao y poner en valor la red de alta velocidad en el País Vasco, es el tránsito desde Pamplona pasando por Vitoria y a partir de ahí integrándola en la relación con el corredor atlántico, el corredor norte y posiblemente cerca de la situación del corredor de la Vía de la Plata, que pueda ser un impulso importante para una situación no radial sino mallada de la alta velocidad en el Estado español, pero eso necesita también la relación con las cercanías, cosa que en Galicia se ha visto claramente que no ha existido. Existe la alta velocidad y eso es un beneficio para ellos. Evidentemente nosotros como vascos, vuelvo a repetirlo, hemos pagado el 624 de todas las líneas existentes de alta velocidad en el Estado español, aún a pesar de que no tenemos ni un solo kilómetro en funcionamiento, aún a pesar de que es de 1988, tenemos en el Consejo de Ministros la decisión de hacer 3 líneas en alta velocidad, una que iba a llegar a Sevilla, 1992, otra que iba a llegar a Barcelona, 1900... No, porque no llegó en 1992, que fue el año de la capitalidad cultural de Madrid, en Juegos Olímpicos en Barcelona y Sevilla 92. No. Fueron en 2010. 2010 fue cuando llegó a Barcelona en alta velocidad. Y, por supuesto, el tercer ramal que se hizo explícito en ese 1988 en el Consejo de Ministros fue el ramal hacia el País Vasco. Estamos todavía en ello. Estamos trabajando en ello y resulta alucinante que cierto partido, y esto es para ti, Javier de Andrés, cierto partido llamado Partido Popular no fue capaz de mover una puñetera pala ni un solo dedo en 1996, en el año 2004. Gobernabais vosotros, gobernaba el Partido Popular del año 96 al 94. Fue horrible lo que se hizo en España para que Aznar entrara en el gobierno. El contubernio para tratar de echar a Felipe González. Casos de corrupción no faltaban, pero luego, evidentemente, más corrupto es tratar de eliminar un potencial porque no te guste el gobierno que tiene esa comunidad autónoma. No te gustaba Ibarretxe, pero tampoco te gustaba Ardanza. Y por tanto ahí tenías una idea de tratar de atar los machos porque no querías que la alta velocidad española entrara en el País Vasco. Solamente fue José Luis Rodríguez Zapatero y, curiosamente, después de haber sido derrotado en el Congreso el proyecto de nuevo estatuto, cuando se empezó a hacer la primera pala de obra. Y esto no es una locura mía, porque hubo una sentencia que durante 2 años el Tribunal Constitucional dijo que ciertas líneas de ferrocarril tenían que ser traspasadas a las instituciones vascas, ligadas a temas de transporte. Y esto solamente se hizo inmediatamente después de la aprobación de un presupuesto general del Estado. Un cuarto de hora después salió la noticia, saltó la liebre de ahí va, que ya ha firmado el Ministerio el ámbito del traspaso. Estas cosas son alucinantes, tener que llegar a esto, de tener que recordarlo, de tener que revivirlo. Pero pasó así. Ocurrió así. Por tanto, desde 2005 están las obras y veremos cuándo llegue en la alta velocidad. Pero sí, teniendo en cuenta el ámbito de cercanías. El ámbito de Galicia no lo tiene. Y Araba lo tiene de manera bastante limitada. El Vasco Navarro es una parte de la historia, lo mismo que el Santander Mediterráneo de otro cariz. Y por tanto, tenemos ahí el ámbito de Ortuella para el norte, pero también tenemos Amurrio, Llodio para el sur y tenemos el ámbito de Miranda de Ebro y el tema de Alsasua y la posibilidad a través de las líneas de ferrocarril existente de poder hacer cercanías en Araba.
Eso será objeto de discusión e implementación tal vez de las instituciones vascas en el ámbito próximo. Lo mismo que hay núcleos de cercanías en la zona de Santander, en la zona de Bilbao, en la zona de San Sebastián, pues evidentemente tratar un eje transversal en el ámbito de Araba que pueda dar servicio a los municipios de aquel territorio y tal vez en un futuro conectar la línea de cercanías que baja Llodio, Amurrio y toda esta zona, conectarla con esta nueva red de cercanías de Araba para acercar lo que es Vitoria con el ámbito de el Gran Bilbao, no solamente por alta velocidad, sino también por pueblos, lo cual evidentemente es algo que ya se está mejorando en el ámbito de Bilbao con Donosti, que por ejemplo entre Bilbao y Durango, sobre todo con el ramal abierto a través de la línea 3, nos encontramos que entra directamente al casco viejo, lo cual es un beneficio porque son 40 minutos garantizados sin ningún tipo de trastorno referido a la carretera, que no hay necesidad de llevar el coche o el tema del autobús, sino el tren, Euskotren, que te deja prácticamente en el centro de Durango. Por lo tanto, es un beneficio. Y esto que sucede entre Bilbao y Durango, pues se puede extender entre otras realidades, sobre todo con la reciente inauguración de las estaciones nuevas de Eibar, de Ermua y todo esto, que de ahí en Guipúzcoa han tenido unas obras que seguirán, porque hay que desdoblar toda la línea entre pueblos, lo mismo que los autobuses, en la nueva estación del Aqua de autobuses de Vitoria, que puede uno conectarse con el tranvía y luego comentamos con Gorka Pradas el ámbito del BEI, el vehículo eléctrico, que hace la circunvalación exterior, lo cual evidentemente hace que Vitoria esté bastante bien conectada, pero evidentemente este hecho debe hacer que haya una integración con el resto del territorio y que evidentemente lo mismo que hay un autobús que va de Bilbao a Vitoria directo, y hay otro por pueblos, por la zona de Legutio y por esta zona de parte de la Vizcaya rural, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente debería haber no solamente una alta velocidad, sino también un tren por pueblos, que es algo de comarcas entre la unión entre Bilbao y Vitoria. Y eso evidentemente necesita una visión de país, una forma de compromiso con los gastos públicos, y evidentemente esto no ha hecho ni Renfe, ni Adif, y evidentemente esto debe hacerlo las instituciones vascas. Pero para eso es necesario primero completar todo el espacio con la integración de estas líneas de ferrocarril en todo el ámbito vasco y luego una planificación desde los órganos de distribución del ámbito de comunicaciones, ya sea el Consorcio de Transporte de Vizcayas, la Autoridad de Transporte de Guipúzcoa, el equivalente en el ámbito de Araba, para hacer una cosmovisión ligada con el ámbito del gobierno vasco y las direcciones generales para tener esta visión de lo que pueda ser comunicar, acceder a la transitividad de la comunicación en toda la interoperabilidad para con los diferentes marcos generales, ya que tenemos BARIC, tenemos MUGI, tenemos BAT, tenemos el concepto y tenemos la posibilidad de ayudar a los ciudadanos a la hora del transporte público, más allá del ámbito del transporte privado, que también debe de ser ayudado, y por eso tenemos en las infraestructuras otro elemento que está ahí, que es el subfluvial debajo de la ría, no solamente con el ámbito del transporte verde, con las bicicletas, también el ámbito del subfluvial en versión del metro para conectar las dos márgenes con esa lanzadera entre Sestao y Las Arenas, y evidentemente tratar de superar los cogollos que están en el ámbito del metro en San Ignacio y en el ámbito del transporte por carretera en Rontegui, que hubo un momento en el que estaba hecho pero no se hacían los accesos y por lo tanto era algo bastante lamentable, y por lo tanto hay que superar todo eso con valentía, con audacia, y esa audacia es el subfluvial y otros elementos que incorporan mayor capacidad para el transporte para el mañana. Se dijo que tenía que incorporarse algo público y ahí está el ámbito de la variante con la lanzadera para el transporte en el metro. Esto evidentemente debe ayudar a la sociedad para comunicarse de unos lados a otros, y estas infraestructuras es importante que sean vascas, que tengan visión vasca, obediencia vasca, y esto es lo que ha hecho en el ámbito de carreteras,
y ahora se está haciendo en el ámbito ferroviario para establecer marcos generales de integración, de comunicación hacia adentro, pero también hacia afuera, sobre todo con esa posible hipótesis de ampliar desde Múzquiz en dirección a Casturdiales, la idea de mejorar la conexión por carretera, con un desdoblamiento tal vez del ámbito de Ontón y toda la autovía en dirección a Cantabria, el ramal de la Y vasca, que ya está previsto en la ordenación de la nueva estación de alta velocidad de Bilbao, en la zona de Abando, tener un ramal que salga en dirección a Santander con ese proyecto de tren de alta velocidad entre Bilbao y Santander. Tal vez el germen de una visión para la zona norte del ámbito del Atlántico que pueda conectar tal vez con la ruta del Río de la Plata. No, la ruta de la Plata. El Río de la Plata es algo de Santander, el Río de la Pila, que está en la zona de donde hay solamente el ascensorito que sube hacia General Dávila. Bueno, estaba pensando en eso porque resulta curioso, porque la financiación de ese elemento infraestructural fue a través de la EFTA. No fue ni la Unión Europea, ni el Estado español, ni la Comunidad Cantabria, ni el Ayuntamiento de Santander. Fue la European Free Trade Association. Pero bueno, cosas curiosas, cosas veredes, amigo Sancho, en donde hay que tener valor, hay que tener decisión y hay que tener los dineros para hacer las infraestructuras que uno quiere. Por eso era importante que los debes los pusiera encima de la mesa, y están esos 400 millones, y el tema del traspaso de los trenes, y el tema de la infraestructura en ferrocarriles para una mejor integración, y en el ámbito de tranvías, trenes, autobuses, alta velocidad y también cercanías a la hora de integrar, y que la sociedad civil pueda moverse a sus anchas, a su gusto, en un esquema razonable de servicios públicos de transporte, lo cual es lo deseable y lo que ha estado haciendo Euzko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, en las últimas décadas en cada uno de los núcleos urbanos y en el ámbito del País Vasco. Esto es algo que se ha hecho hasta ahora y se seguirá haciendo, tratando de superar las dificultades, tratando de borrar los nodos de dificultad y de, por ejemplo, el tema del paso a nivel de Recalde, que finalmente se acabará haciendo. Por tanto, ahí está el compromiso de un partido, de los diversos gobiernos y de la realidad, de un programa electoral que una y otra vez ha sido buscado en su cumplimiento. Y por tanto, aquí está el tema de infraestructuras. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty bien.